Vamos al capítulo 5 y leemos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, es importante creer en Jesús, pero como les decía desde el principio, es importante creer en Jesús de acuerdo a lo que Él verdaderamente es y de acuerdo a lo que Él ha revelado que es. Creer en Jesús es la aventura más grande y más profunda en la que nos podamos enfocar. Si nosotros vemos el cristianismo como una religión más aburrida, monótona, llena de costumbres religiosas, llena de hábitos, de cosas que hay que cumplir, no hemos conocido al Señor. La vida cristiana consiste en conocer a Jesucristo. El conocimiento del Señor Jesucristo es el que nos lleva a la comunión con el Padre, y es el que nos lleva a la comunión con los apóstoles, y es el que nos lleva a la comunión con nosotros como hermanos. Si nosotros nos volvemos religiosos y nos volvemos adeptos a un ministerio en particular, vamos a desarrollar afectos y admiraciones con respecto a ese ministerio en particular. Pero la vida del cristiano consiste en que de manera personal y de manera íntima nosotros utilicemos todas las herramientas que tenemos, la principal de ellas, que es la palabra de Dios, que es la revelación de Dios, para conocer verdaderamente al Señor Jesucristo a nivel personal. Porque el conocimiento del Señor Jesucristo es el que nos lleva a afianzar la fe. Por eso es que dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Recuerden que para llegar a esto, para llegar a creer que Jesús es el Cristo, esa es una frase que de repente nos puede parecer simple. Creer que Jesús es el Cristo, tendríamos primero que enfocarnos en el Antiguo Testamento y entender qué significa el Cristo, que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? ¿Qué significa que Él es el ungido? ¿Cuántas profecías hay en el Antiguo Testamento acerca de la naturaleza del ungido, acerca de la función del ungido, acerca del carácter del ungido, acerca de la misión del ungido? O sea, ¿cuántas cosas sabemos de Cristo? Decir que Jesús es el Cristo sin entender lo que decimos no nos va a llevar a ninguna parte. Pero creer que Jesús es el Cristo con todas las implicaciones que eso tiene, o sea, saber que es el Cristo, saber y entender, conocer a la persona de Jesús y saber todo lo que implica esta afirmación de que eres el Cristo, es lo que hace que seamos nacidos de Dios. Ser nacido de Dios implica tener una naturaleza que no todo el mundo tiene, solamente los que conocen a Jesús. Por eso es que, reitero, la vida cristiana consiste en conocer al Señor Jesucristo. Las iglesias, la Biblia, los ministerios, el tiempo de oración, el tiempo de ayuno, todos los ejercicios espirituales que yo haga deben estar enfocados hacia conocer al Señor Jesucristo. Porque el conocimiento del Señor Jesucristo es el que desarrolla todas las cosas. Vamos a suponer que usted tiene un problema, que usted tiene una necesidad, que tiene una necesidad de salud o una necesidad económica o una necesidad de cualquier índole. Usted puede decir, bueno, mi enfoque principal es llegar a Dios de tal manera que Dios me resuelva esa necesidad. Eso no es malo,
y a Dios le gusta que le clamen, que le pidan, que oren, que tengan fe, ¿cierto? Pero hay un camino más sólido y más profundo, que es el camino de conocer al Señor Jesús, y al conocerlo vamos a entender quién es Él para nosotros y quiénes somos nosotros para Él, y eso va a desarrollar una confianza, la confianza de la que hablábamos. El niño le pide al padre cosas, no porque se las merezca, sino por la convicción que tiene de que ese es su padre. Y esa relación hijo-padre que conlleva dentro de nuestro corazón tener la certeza de que Él tiene sus oídos dispuestos a escucharnos, no porque ayer me porté bien, ni porque me acabo de portar bien, sino porque Él ha establecido con sus propios medios, o sea, Dios con sus propios medios, cumpliendo sus propios requisitos, satisfaciendo sus propios requerimientos, o sea que es algo que es completamente seguro. Ha establecido una relación de padre e hijo con nosotros, donde nos ha dado a tener o a experimentar su naturaleza. Y todo esto trae como consecuencia que nosotros tengamos una paz, una certeza y una confianza, no solamente en el pedir, va más allá del pedir. La confianza que puedo desarrollar al conocer a Jesús es una confianza en la cual, si llega a venir la enfermedad, la adversidad o la prueba, no me sorprendo, ni me asusto, ni me perturbo. ¿Por qué? Porque tengo una relación de hijo a padre con Dios. O sea, Él es mi refugio siempre y todo lo que Él hace es para mi bien. Esa confianza y esa certeza son superiores a que yo en un momento dado pueda alcanzar de Dios un favor. Acá yo estoy alcanzando de Dios todo, porque lo estoy alcanzando como padre, lo estoy alcanzando como rey, como señor, como sustentador, como proveedor. Y todo eso lo alcanzo cuando yo tengo un conocimiento íntimo y personal de Jesús, donde ya yo no necesito decirle a alguien, me está pasando algo, y que la otra persona diga, ora. Eso es como tan elemental. El que conoce al Señor, cuando le pasa algo, inmediatamente ora. ¿Por qué? Por la confianza y por la certeza que Él tiene de que hay una comunión. Comunión significa que continuamente estoy consciente de su presencia en mi vida y de la conexión que Él tiene con mis pensamientos, con mis emociones y con mis experiencias. A partir de ahí yo comienzo a vivir no un tiempo de oración, no un tiempo de ayuno, no un tiempo que todo eso es necesario, sino una vida permanente de comunión. Y ahí es donde viene la paz, el reposo, la plenitud, la alegría, la realización personal. ¿Por qué? Porque tengo una vida de comunión, porque no experimento ni soledad, ni tristeza, ni abandono, no experimento frustraciones. La gente a veces hay unos conflictos matrimoniales, conflictos entre padres e hijos, conflictos, las personas se sienten engañadas, las personas se sienten decepcionadas, las personas se sienten solas, las personas se sienten abatidas. Pero ¿qué es lo que hace falta ahí? Hace falta la experiencia de la comunión con Dios, que no es una experiencia de domingo, es una experiencia permanente. Y esa experiencia está en oferta para todo ser humano de manera permanente a través de la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él lo que hace es hacer que nazcamos de nuevo. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro dijo esas palabras? Cuando Pedro llegó a esa conclusión, que Jesús estaba preguntando quién dicen los hombres que soy, ¿no? Que Juan el Bautista, que no sé qué. Y cuando Dios le dice a los discípulos, cuando Jesús le dice a los discípulos, ¿ustedes quién creen? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, con una propiedad, con una seguridad, con una certeza. ¿De dónde la había sacado si no se habían escrito ninguno de los libros del Nuevo Testamento? ¿Y por qué Pedro lanza esa frase con aquella seguridad y dice, tú eres el Cristo? Y él está diciendo, tú eres el Cristo, con una comprensión
de lo que significa que nosotros no la tenemos. Él sí la tiene porque él tiene un contexto de Antiguo Testamento, donde toda la historia del pueblo de Israel estaba enfocada en esperar el Cristo. O sea, la existencia del pueblo de Israel, la salvación de Israel, la esperanza de Israel, la gloria de Israel, el futuro de Israel, todo lo que ellos pudieran soñar como nación estaba embarcado en que viniera el Cristo. Y él no tiene ni un solo libro del Nuevo Testamento. No se ha escrito ni un solo libro del Nuevo Testamento. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y no dice, bueno, yo pienso, yo creo, a mí me parece, como que me suena que tú eres. ¿Qué le contesta a Jesús? Bienaventurado eres, porque eso no te lo reveló ningún hombre, no te lo reveló ningún ser humano, eso te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y dice, bienaventurado eres. O sea, después de tener esa revelación, la vida de una persona se convierte en una bienaventuranza, porque después de que tú conozcas a Cristo, si de verdad lo has conocido, ya no hay nada bueno que te pueda pasar. Es decir, ya lo mejor que te ha podido pasar ya te pasó el día en que conociste al Señor Jesucristo. Está también el encuentro de la mujer samaritana cuando ella dice, a pesar de que es una mujer de mala conducta, a pesar de que es una mujer, ella dice, sabemos que vendrá el Cristo. Sabemos que vendrá. O sea, ella está diciendo, nuestra única esperanza es que Él venga. Y Jesús le dice, soy yo el que está hablando contigo. Hasta ahí le llegó la vida del desorden a esa mujer. Su vida enseguida cambió. Ella tira todo y sale corriendo. Pasa de una vida sin sentido, de una vida vacía, a nacer para Dios. En un instante, en un segundo, la vida le cambió. Y deja de ser una mujer que hace tropezar a los hombres y se convierte en una mujer que trae salvación para los hombres, porque ella es la mujer que trae los hombres de Samaria a los pies del Señor Jesucristo. Su vida es transformada, y solamente porque por unos segundos que estuvo frente a frente con el Señor Jesús. Y de eso se trata, que a través de la palabra de Dios, que es más completa que cualquier experiencia que aquellos pudieran tener, porque así lo dicen ellos mismos. Ellos dicen que esta palabra es más segura que cualquier experiencia que ellos hayan tenido con Jesús. Y a través de la palabra de Dios podemos nacer de nuevo para Dios. Y dice, y todo aquel que ama al que engendró, o sea, ¿quién es el que nos engendra? Por así decirlo. El Padre, exacto, somos engendrados de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, a Dios, ama también al que ha sido engendrado por Él. Ya esto es un asunto espiritual. Tú te encuentras con una persona y tú sientes que la otra persona es hijo de Dios. No tienes que sentarte y decir, vamos a revisar el credo, a ver, ¿tú en qué crees? Yo creo en esto, así tú también. No tienen que hacer nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen que hacer un estudio para ver si las doctrinas son iguales? ¿Y por qué sin hacer ese estudio pueden amarse? Es decir, pueden sentir esa afinidad inmediata. Pueden sentirse bien y a partir de ahí el uno con el otro y a partir de ahí el amor puede fluir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ambos han nacido de Dios. Porque ambos tienen un asunto espiritual que no puede ser negado, que no puede ser ignorado. Hay una unción, por así decirlo, que es de la cual habla el mismo autor, el mismo Juan. Hay una unción en ambos, que es la que produce la conexión instantánea. Mire, aquí pueden venir visitas, pueden venir, que vienen unas visitas y no sé qué, y hay 3 cristianos allá sentados, yo estoy aquí de pie, no sé de dónde salieron, y hay 3 allá, yo digo, esos 3 son cristianos. Son todos, las caras que tienen, cómo reaccionan todos. Y uno ve otros 3 por otro lado y dice, solo trajeron apurados, pero bueno, Dios es grande. Mira, pero eso, no hay que preguntarles nada, usted ve la cara ya, se dio cuenta. Se dio cuenta inmediatamente que estos están en la luz y los otros todavía no han llegado. Así de sencillo. Y de ahí para adelante el amor fluye sin que yo le pregunte qué signo eres, qué color te gusta, cuándo cumple. No, eso no importa ya. En el mundo sí importa. Aquí no, porque aquí se trata del amor de Dios. Y el que ha nacido de Dios ama a los que también han nacido de Dios. Si usted no tiene ese amor que ahorita estaba hablando con Roberto, ese es un amor que se traduce
en hechos. ¿Ya se vieron la película? Vayan a vérsela. No es un amor hipócrita, no es un amor de saludo falso, es que eso se siente, aun cuando sea Dios te bendiga y con carita, la falsedad, hermano, eso chilla. La falsedad. Y además la falsedad sale porque el que es algún día pela el cobre. O sea, algún día dice, me cae gorda esa persona. No, el amor verdadero proviene del Espíritu, de saber que el otro es hijo de Dios de la misma manera como yo, y sentirlo, y sentirlo. Y si lo siento, entonces, ¿qué sucede? Ay, yo lo siento, yo no sé, pero yo llego y yo siento el amor. No, el amor no se siente, el amor se expresa. El amor se expresa. La Biblia no dice de tal manera Dios sintió que nos amaba. No, la Biblia dice que nos amó de tal manera que entregó a su Hijo. Así que el amor entrega. Si usted no entrega nada en la comunidad donde está puesto, usted no ha conocido a Dios. Esa es la conclusión. Estoy concluyendo para que examinemos, estoy concluyendo, para que no se nos queden por fuera las cosas que ya nos han dicho y que Él está recalcando. ¿Qué está haciendo Juan? Recalcando unos principios que son esenciales para la vida cristiana, porque Jesús dijo, en esto conocerán ustedes que el mundo, que ustedes son mis discípulos, y que tengan amor los unos para los otros. No un amor que se siente, no, un amor que se ve. Un amor que se ve. Y a diario vemos personas en la iglesia que prefieren a sus familiares del mundo que a los de la iglesia. Prefieren a los familiares que se van a morir y que todavía no se sabe y que no han escogido a Cristo. Porque mi mamá puede ser muy bonita, mi mamá puede ser muy linda, pero si mi mamá ha rechazado al Cristo que yo amo, yo me siento mucho mejor con los hermanitos que sí aman a Cristo, aunque no sea ni mi mamá ni mi abuela. Yo me siento mejor y para mí son prioridad. Lo dice la Biblia y lo puedo decir con autoridad porque ha sido mi experiencia. No que la Biblia dice que yo tengo que dejar a mi mamá. No. Es que yo me siento mucho mejor con mis hermanos según el Espíritu de Dios que con mis hermanos según la carne. Y Dios sabe que lo estoy diciendo de verdad. Para yo reunirme con mis hermanos según la carne, yo tengo que hacer un esfuerzo. No me siento nada bien. Porque ellos no aman al Cristo que yo amo y porque yo ahora pertenezco a otra familia que tiene unas connotaciones eternas. Yo no sé si algún día ellos van a ser miembros de esa familia, pero yo conozco que los hermanos míos en la fe serán por siempre mi familia. Amén. Entonces, porque lo demás yo veo, sí, pero ¿por qué no vas a... Mi mamá vino de vacaciones, mi abuelita vino de no sé qué. Yo no digo nada porque el amor no se impone. Pero eso es una muy mala señal. Es una muy mala señal. Lo primero que aprendió toda mi familia es que el domingo, y no ahora, no. Pero toda mi familia aprendió que yo el domingo no existo. ¿Pero qué te pasa todo el día? Sí, no, y me pierdo, y me voy. Y yo se los enseñé desde que me convertí. El domingo no estoy para nadie. El domingo, sí, pero es que el domingo es el paseo de no sé qué, pues váyanse. Pero es que el domingo es que hace la primera comunión tu sobrinito, acuérdate que tú eres la madrina. Me importa un rábano, búscale otra madrina porque el domingo si quieres a la primera comunión en la tarde. Así debe ser, pero no siempre es. Debiera ser. Pero yo tengo experiencia aquí de 15 años en que no es. Por eso que lo digo. Y decir amén. No. Yo te puedo sacar el reporte para decirte, no es así en todos los corazones. Y lo dice el discipulado, y lo dice la Escritura, y tiene que ser una experiencia, no es una imposición. A mí nadie me impuso que amara más a la familia, que fuera más importante para mí adorar al Señor que ir a bautizar a mi sobrinito porque es que yo era la madrina. No, a mí nadie me dijo que eso tenía que ser así. Eso está en el corazón. Yo nací de Dios, yo soy otra persona. Y lo que ahora soy es más importante que lo que fui. Las cosas viejas pasaron. Hay gente que dice haber nacido de nuevo, pero sigue viviendo en el pasado. Dicen que han nacido de Dios, pero continúan dándole tributo
al nacimiento carnal. Nacer de Dios es ser introducido en una familia de Dios con unas prioridades nuevas, con unos personajes nuevos y con unos, sobre todo, hermano, con unos afectos nuevos. Por eso es que se recalca tanto el amor entre los hermanos. El amor entre los hermanos. Y personalmente yo no como de cuento. Yo observo, yo digo, está sospechoso. Prefiere pasarse con la tía chismosa una tarde que venir acá a acompañar a los hermanos que aman al mismo Dios que supuestamente esa persona ama. Entonces, ahí es donde está el interrogatorio, hermano, de qué tan real es esto, de qué tan verdadero es esto en la vida de cada uno. Bueno, dice, en esto conocemos, el versículo 2, que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Por qué dice que en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos? Porque los mandamientos de Dios, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Amar a los hermanos, amar a los hermanos. Y si es un mandamiento, es que es una sensación, o es una emoción, o es una acción. Los mandamientos son órdenes para que hagamos acciones. Los mandamientos no son órdenes para que experimentemos sensaciones. Nosotros nos hemos vuelto supremamente románticos. No, Jesús era sumamente práctico. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Es gravoso saludar a un hermano? ¿Es gravoso hacerle el chance a un hermano? ¿Es gravoso servir a un hermano? Yo creo que eso causa placer. Es más, cuando uno por su egoísmo o por su despiste o porque está ocupado en otra cosa, se entera de que pudo hacerle un favor a un hermano y por estar despistado no lo hizo, uno siente que se le escapó una oportunidad de ser feliz. Una oportunidad de gozarnos. Porque eso es lo que produce el amarnos de manera real y verdadera. Produce gozo, produce alegría y produce plenitud. Los mandamientos de Dios, que son amémonos, no son gravosos, o sea, no son cosas que nos cargan, son cosas que nos suman, son cosas que nos llevan a la plenitud. Dice, porque, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mire que al principio dijo el Cristo. El Cristo significa el ungido, que es uno de los rasgos o una de las perfecciones del Señor Jesucristo, el ungido. El ungido significa que es el que tiene la unción real. El ungido significa que es el que va a reinar por toda la eternidad. El ungido es aquel descendiente de David que no iba a tener la unción por unos cuantos años, como la tuvo David, Salomón, Saúl y todo el poco locos que vinieron después. No, el ungido es aquel que se sienta en el trono por la eternidad para reinar sobre Israel por toda la eternidad. Y va a traer un reino de justicia, de sabiduría, de belleza, de luz, etcétera, etcétera. Ese es el ungido. Cuando Él establezca su trono en la tierra, se acaba la injusticia inmediatamente, se acaba la tristeza, se acaba el dolor y comienza una era donde nosotros, los que somos de Cristo, vamos a reinar con Él. Es más, cuando llega el ungido a mi vida, también llega a reinar. Y cuando el ungido llega a reinar en mi corazón, porque el ungido es el que tiene la unción de rey, de rey. ¿Recuerdan el rey? ¿Qué hacían para saber que el rey era rey? Dios llamaba a un profeta y le decía, ves y unge con el aceite, llena tu cuerno de aceite y unge a David. Entonces venía el profeta, todo el mundo sabía que ese era el profeta porque el profeta estaba avalado por Dios con poderes, con milagros, con autoridad. Y ahí se formaba un desorden y una recocha y todo el mundo se mataba, pero al profeta le tenían miedo porque sobre el profeta estaba el poder de Dios y el profeta venía con su cuerno de aceite, ¡prum!, y se lo mandaba al que Dios decía y ya todo el mundo sabía que había que caminar para atrás porque ese era el rey.
y nadie podía usurpar el trono de ese al que lo habían ungido. Ya, entonces esa era una figura para mostrar o para anunciar al verdadero ungido, que es el Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que cuando el ungido viene a mi vida, yo tengo que abandonar mi reinado. Entonces no es decir, ay, que Jesús es el Cristo. Repita conmigo, Jesús es el Cristo, ya somos todos salvos. A ver, levántense, esta es la oración. Señor, yo confieso que tú eres el Cristo, ya todos somos salvos. No. Todos somos salvos cuando usted permita que ese ungido, o sea, que ese rey gobierne en su vida y usted se baja del trono y hace lo que él dice. Ahí ya comenzó su nueva historia y ahí comenzó su nueva vida. Ahora, segunda cosa, no solamente es el rey, dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, o sea, que es Dios hecho carne, o sea, que en él habita toda la plenitud de Dios. Fíjese que vamos de un concepto de Antiguo Testamento, en Jesús se cumplen todos los pactos mesiánicos, todos los pactos que Dios hizo, todos los pactos y todas las promesas que Dios hizo a Abraham, a David, a todo ese poco gente del Antiguo Testamento, todo se cumple en el Señor Jesucristo. Un reino de justicia, un reino de verdad. Él tiene que empezar a reinar en mi vida. Esa es la parte, podría decir que es la parte más terrenal del Señor. Que es la parte donde yo puedo disfrutar terrenalmente de Cristo. ¿En qué sentido? En que yo vengo a someter mi vida, esta vida de acá, o sea, como por ejemplo, ¿cuál? Hablemos en términos claros. Si Él es el ungido, Él es el rey de mi vida, entonces Él tiene que controlar mi horario, Él tiene que controlar mis decisiones, Él tiene que controlar mis recreaciones, que es algo que nosotros a veces sacamos del ámbito de la fe. Y en el Antiguo Testamento Dios estableció las 7 fiestas para decir, ustedes hasta cuando estén de rumba tienen que hacerlo según los modelos y los patrones míos. Entonces, si Él es rey, Él es todo para mí. O sea, todas las áreas de mi vida, el área emocional, el área sexual, el área de la comida, el área de la bebida, el área del dinero, el área de la recreación, todo tiene que estar bajo el dominio del ungido. Eso es lo que trae esa vida de Dios a mí, o sea, que yo me someta al señorío de Cristo. Y esa es la parte más terrenal, o sea, esa es la parte donde yo ordeno lo que estoy haciendo en esta tierra y lo someto al señorío de Cristo. Pero hay una parte más alta, más sublime, que es conocer a Cristo como Dios. O conocer a Dios a través de Cristo. Conocer todas las perfecciones de Dios y todos los atributos de Dios a través de la persona de Cristo, porque como dice Pablo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. ¿Quién puede terminar de conocer a Dios? Nosotros estamos en el devocional leyendo un libro bien interesante, que es el libro del Eclesiastés, que es el libro que habla acerca de la vanidad de todas las cosas en las que nos apasionamos debajo del sol. O sea, todas las cosas que hacemos en esta tierra, el ser el mejor profesional, el tener el mejor negocio, el buscar ser la mejor esposa, el mejor matrimonio, la mejor mamá, la plus ultra mejor en ventas, cualquier cosa aparentemente buena en que nos esforcemos en alcanzar sabiduría, en alcanzar éxito, en tener la iglesia más grande, en predicar lo más excelso que se pueda. O sea, todo lo que yo quiera hacer aquí debajo del sol, dice Eclesiastés, es vanidad. ¿Y qué significa la palabra vanidad? Vano, o sea, que no me va a traer satisfacción. Que después de que lo logre voy a quedar en las mismas, por así decir. Entonces, el ser humano, dice el libro del Eclesiastés, dice que los ojos nunca se cansan de ver, los oídos nunca se cansan de escuchar, o sea que siempre nos sentimos insatisfechos cada vez que nos apasionamos con las cosas de esta vida. O sea, todo lo que hay en este mundo, tarde o temprano, nos decepciona. Todo aquello en lo que pongamos el corazón nos decepciona.
el esposo, la esposa, la carrera, los hijos, la empresa, todo nos va a traer decepción. Por eso nada de eso debe ocupar el centro de nuestras vidas, porque cualquier cosa que ocupe el centro de nuestras vidas, un día se nos desploma y con ello se desploma nuestro gozo, se desploma nuestra paz, se desploma nuestra satisfacción, vienen los vacíos, vienen las peleas, vienen las frustraciones, vienen los reclamos. Entonces, conocer a Dios es algo interminable, es algo que nunca acaba, es algo que no termina, es como dice Juan, el mismo Juan dice eso del Señor Jesucristo en el capítulo 1, cuando dice que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es decir, si yo en algún momento estoy experimentando un tiempo de sequía, de vacío, de tristeza, de soledad, solamente con correr a Cristo y renovar esa comunión con Él y alimentarme de su palabra y envolverme en un estudio profundo de su persona, va a traer a mi vida muchísimo gozo, muchísima paz, muchísima satisfacción, muchísima fortaleza. Pero son cosas que yo tengo que experimentar. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando uno conoce al Señor Jesucristo, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es eso de que se vence al mundo? Recuerden lo que el mismo Juan ha dicho del mundo. Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, esas son las cosas del mundo. Dice, y el mundo pasa con todos sus deseos. Eso es el mundo. ¿Cómo puedo vencer eso? ¿Cómo puedo vencer esa necesidad que tengo de ver cosas, de comprar cosas, de tener cosas? Esa necesidad que tengo de que me reconozcan los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Ese es el mundo. Eso es lo que arrastra a las personas a la frustración, a la rabia, a la violencia, al odio, a las peleas, a todo. ¿Qué cosa? Deseos no satisfechos. Y luego aquí viene y dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pareciera que no hubiese una conexión clara, pero yo quiero ilustrarlo con una parábola muy sencilla que ustedes conocen del Señor Jesucristo. Cuando dijo, el reino de los cielos es como un hombre que caminando en un campo, en un terreno, encuentra un tesoro en un tesoro escondido. Y feliz porque encontró ese tesoro, vuelve, lo entierra, lo tapa y sale corriendo y vende todo lo que él tiene para comprar, ¿qué cosa? El terreno y quedarse con el tesoro. Eso ilustra un poco lo que está diciendo Juan aquí, de que aquel que cree que Jesucristo es quien verdaderamente él dice que es, ha vencido al mundo, porque a partir de un conocimiento verdadero de Jesús, el mundo ya no te puede atrapar, el mundo se opaca. Por eso es que el tipo va y dice, vendo todo, porque ya nada tiene valor para mí. La experiencia del apóstol Pablo cuando dice, todo lo que para mí era ganancia, ahora lo considero como estiércol cuando lo comparo con el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, conocer a Jesús, creer que Jesús es verdaderamente quien es, y no simplemente, que a mí me dijeron que Jesús era esto. No, eso tiene que ser personal. Eso es vencer el mundo, vencer ese deseo de tener, de poseer, de recibir y que nunca se sacia, porque nunca te vas a saciar. Y eso es lo que hace el mundo. El mundo te quita todo, te ofrece todo y al final eres una persona vacía, frustrada, porque el mundo no puede satisfacer a nadie. O sea, el mundo es vanidad, el mundo es un engaño. ¿Quién es el que vence el mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos al versículo 6 ahora. Versículo 6.
Y aquí vamos a entrar en un texto o en una porción que es bastante judía, porque lo que hace aquí Juan es una comprobación según las leyes judías para comprobar que un hombre decía la verdad. Se requerían 2 o 3 testigos. Y Juan, tanto en el Evangelio como aquí en su carta, maneja ese asunto de cumplir con la ley y de presentar los testigos que avalan que Jesucristo es eso que tenemos que creer, o sea, que Jesucristo es ese ungido, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces vamos al versículo 6 y él está diciendo quién es ese Jesús, el Hijo de Dios. Versículo 6 dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Bueno, vamos a tratar de descifrar este texto, que es uno de los 3 textos más enredados de toda la Biblia. Pero tocó. Bueno, resulta que lo que ya les dije, para poder entender esta nube de cosas, lo que tenemos que comprender es que en la mentalidad judía, cuando alguien está alegando algo, o sea, como decir el derecho judío, cuando alguien está alegando algo, tiene que presentar pruebas y tiene que presentar testigos. Entonces Juan lo que está haciendo aquí es presentar pruebas y testigos. Entonces, el primer testigo que presenta, o la primera prueba, dice que vino mediante agua, y dice mediante agua y sangre. Utiliza dos elementos. Aquí están los 3 testigos del Señor Jesucristo según Juan. Son el agua, la sangre y el tercero, el Espíritu, que son los 3 que dan testimonio. Yo quiero que hagamos un ejercicio y vamos a tapar el versículo 7 y después les digo por qué. El versículo 7 lo vamos a tapar. Vamos a hacer un ejercicio para simplificar un poco la comprensión de este texto. Vamos a tapar el versículo 7 y vamos a leer el 6 y el 8 de corrido. Dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Entonces, si se dan cuenta, cuando leemos el versículo 8 nos estamos dando cuenta que Juan coloca el agua, la sangre y el Espíritu personificando 3 testigos que dan testimonio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿cierto? ¿En qué sentido el agua da testimonio del Señor Jesucristo aquí en la tierra? Bueno, todos los estudiosos concuerdan en que cuando se dice que Jesucristo vino mediante agua, están apuntando al bautismo. Trasladémonos al bautismo del Señor Jesucristo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 3, y vamos un momentico al Evangelio de Mateo. Sí, Mateo puede ser, en todos está, pero vamos a Mateo. Que es como el más cortico. En Mateo capítulo 3, busquemos el bautismo de Jesús, que está en el 13. No. Ah, sí, yo estoy mal, estoy en el 4, perdón. Sí, por eso no lo encontraba. Mateo 3, versículo 13. Miren lo que dice. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos,
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El bautismo es importante aquí porque es la inauguración del ministerio del Señor Jesucristo. Así que se puede decir que es la manera como Él inicia su ministerio. Jesús sale de en medio de las aguas, y en ese mismo momento en que Él sale de las aguas hay una voz en los cielos que es audible. Los otros evangelistas aclaran que es una voz que es audible para todos los que están allí. Y Juan el Bautista es un hombre que atrae muchísima gente porque es un hombre que tiene mucha autoridad en la predicación, y que el pueblo está un poco hastiado de las enseñanzas de los escribas y fariseos, que son tediosas. Entonces hay muchísima gente ahí, y Jesús viene a ser bautizado en agua, y cuando Él emerge del agua, el Padre da su testimonio desde el cielo y todos oyen lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho no son palabras al azar, ni tampoco son palabras que Dios dice porque Él en su sabiduría las quiere decir, ni tampoco es una clave entre Él y su Hijo, sino que por el contrario, Dios está aludiendo, el Padre está aludiendo a unas frases que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento. O sea, unas frases que se pronuncian acerca de Jesús y que están en las Escrituras. Por ejemplo, en el Salmo número 2, aparece esa frase de este es mi hijo. En el Salmo número 2, que es un salmo mesiánico, allí hay una frase donde Dios dice: este es mi hijo. Y eso es lo que dice Dios. Está citando un salmo, es decir, está citando una escritura que es de conocimiento, y está confirmando, señalando e identificando a la persona como ese hijo de Dios que está profetizado en la Biblia. Y luego cuando dice: este es mi hijo amado, y luego cuando dice: en quien tengo complacencia, eso está en Isaías capítulo 42. Vamos a buscarlo un momentico. Isaías 42. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. En ese momento en que Jesús sale del agua, el Padre testifica quién es Él, con las Escrituras, con su palabra audible, y con el momento en que se está dando ahí, el Espíritu Santo desciende. ¿Puede descender el Espíritu Santo sin necesidad de que haya paloma? Claro que sí. El Espíritu es invisible. Pero ¿por qué la paloma? ¿Para quién? ¿Para quién es la paloma? O sea, ¿qué sentido tiene que haya una paloma ahí? Pues el único sentido que tiene es que nosotros, que somos sensoriales, que somos carnales, que si no vemos no creemos, viéramos que efectivamente el Espíritu de Dios se estaba posando sobre él. La voz es audible, ¿para qué? Para que la gente no diga: a mí me pareció, yo pienso, eso sonó. La voz es audible y clara. O sea, Dios está testificando de su Hijo, y su Hijo está comenzando su testimonio en medio de las aguas del bautismo. Luego vamos al otro elemento. El otro elemento sí es más familiar para nosotros, es el elemento de la sangre. Y dice: agua y sangre. Y dice: no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Recuerdan, o quién me puede decir por qué razón, con base en el propósito de Juan al escribir y con base en las falsas doctrinas que se manejaban, por qué razón él recalca que no es solamente a través de agua, sino a través de la sangre? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es importante recalcar la parte de la sangre? ¿Por qué? Yo se los dije al principio cuando comenzaba la clase.
Que decían que no había venido en carne. Por los gnósticos, exacto, por los falsos maestros, que ellos podían aceptar lo del agua porque el agua se conectaba más con lo espiritual. El agua era como un símbolo más, así como de las cosas puras, de las cosas limpias, pero la sangre era símbolo de la vida. Y la sangre no es algo que los gnósticos ni nadie le gusta, eso de la sangre. O sea, nosotros sabemos que las canciones, las alabanzas, las prédicas y las iglesias están en decadencia cuando no aluden a la sangre. Amén. O sea, cuando la canción quiere ser romántica, y uno dice, pero esa canción, mira tan bonita, ay Jesús Adrián, mira qué lindo, tú eres mi universo, ay yo siento un frío, un calor, yo siento que subo y las estrellas me rodean, y yo paseo en una nube, y la sangre, ay no, se tira la canción, ¿cómo va a hablar de la sangre tan bonita que era la canción? ¿Cómo se va a poner esto sangriento? Bueno, Dios es un Dios sangriento. Amén. Dios es un Dios sangriento, porque es un Dios que lava nuestros pecados. Amén. Así que la sangre tiene que estar en todas las canciones y en todas las predicaciones, así no nos guste. Así no nos guste. Cuando la sangre desaparece de mi discurso, de mi alabanza, de mi canción, salga de ahí, salga de esa iglesia. Si lo que yo canto no tiene la sangre de Cristo por ningún lugar, si cuando oro no menciono la sangre de Cristo, si en la predicación no se menciona, no, eso está embolatado. ¿Cuál es la fe que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Cristo, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando tú crees eso y ese es el centro de tu fe, tú te pillas la canción enseguida. Porque te hace falta que te nombren aquello en lo cual tú crees. Y es que ese es otro cuentico como para tirar una noche larga, el cuentico de Jehová, nombre que no aparece en el Nuevo Testamento. O sea, ¿por qué ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago nombraron a Jehová? ¿Por qué? ¿Por qué solamente nombran al Dios, el nombre que le dan a Dios en el Nuevo Testamento es Padre de nuestro Señor Jesucristo? No hay otro nombre. Y la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que el nombre del Señor Jesucristo. Y la iglesia, centrada en cosas así, continúa diciendo, ¡ay, Jehová de los ejércitos! O sea, si el problema es chiquito, Señor Jesús. Pero si el problema es grande, así como un demonio grande que viene, hay que llamar a Jehová de los ejércitos. Falso. El que venció a los demonios es Jesucristo. Y los demonios se sujetan en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de ningún Jehová. Porque el nombre de Jehová, si hacemos el estudio, que no lo tenemos, no podemos hacer porque eso va para largo, ni siquiera existe ese nombre. Claro, esa es una combinación. Ni siquiera existe. Exacto. Es un híbrido que se inventaron. Es un híbrido que se inventaron para salir del paso, para salir de un problema que no se podía trasladar el nombre de Dios a eso. Y hicieron muy propio. Jehová no es el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento el nombre de Dios es Yahweh. Yahweh. Así que cuando decimos Jehová, no estamos llamando ni al Padre del Señor Jesucristo. Averigüen a quién están llamando porque ese nombre no existe. No existe. Una de las cosas que le pregunto a los testigos de Jehová, ven acá, tú eres testigo de Jehová, sí, ¿y quién es Jehová? ¡Ay, Jehová! Ven acá. ¿Y por qué en el Nuevo Testamento no aparece el nombre de Jehová? Hasta ahí se acaba la conversación. Claro. Se acaba inmediatamente la conversación. No es ningún Jehová. El nombre de Dios es Jesucristo. El nombre de Dios para nosotros es Jesucristo. Jesucristo. Cuando yo digo Jesucristo, estoy invocando el nombre de Dios, que es sobre todo nombre. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero nosotros todavía seguimos jugando eso, jugando a los muñequitos del Antiguo Testamento. ¿A quién le vamos a cantar? ¿De dónde es el origen de lo que cantamos? ¿A quién alaban los que cantan? Entonces hay que tener cuidado con eso porque las alabanzas no son para nosotros, son para Dios. Y hay que darle a Dios lo que a Él le gusta, no lo que a nosotros nos parece. Entonces, mediante sangre, pues no es necesario que digamos qué significa que Jesús ha venido mediante la sangre, porque la sangre es el que da testimonio, o sea, la sangre, imagínense que en Hebreos dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. ¿De qué habla? Bueno, la sangre habla, bueno, por supuesto que eso es una figura literaria, pero significa que la sangre es la que nos justifica a nosotros.
La sangre de Jesús es la que da testimonio de que Él es nuestro Redentor y de que nosotros le pertenecemos a Él. Entonces la sangre no fue algo que se derramó allá, no, sí, la sangre se derramó en su fecha, en su momento, pero la sangre sigue obrando en todo aquel que en este momento quiera venir al Señor Jesucristo y entregarle su vida. La sangre lo limpia por toda la eternidad. Por eso dice la sangre de Jesús que habla mejor que la de Abel. Ustedes recuerdan que eso se deriva de que cuando Caín mató a Abel, Dios se le aparece a Caín y le dice: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es una manera de decir: tú cometiste un asesinato, tú derramaste la vida de tu hermano sobre la tierra y esa vida tiene que ser pagada, esa vida tiene que ser castigada, ese crimen tiene que ser castigado. Entonces la sangre de Jesús derramada por nosotros en la tierra habla de que tú y yo estamos a paz y salvo con Dios por todo el mal que hemos hecho. Entonces es una sangre que habla, por decirlo así, le habla a Dios. La sangre de Abel solamente hablaba del pecado de los hombres, pero la sangre de Cristo habla de nuestra redención, o sea, de que nuestros pecados ya son perdonados. Por eso dice que habla mejor, porque la de Abel nos condena, porque condena a Caín y a todos los que han derramado sangre inocente. Pero la sangre de Jesús nos perdona a todos, porque se derramó fue por los pecados de nosotros. Entonces por eso dice que es una sangre que habla de nuestra inocencia que no tenemos, una inocencia que nos fue imputada. Entonces, por eso decimos, vino a través del agua, vino a través de la sangre, y luego tenemos el testimonio del Espíritu. Y dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. La Biblia habla del Espíritu de verdad. Recuerdan todas las veces que Jesús dijo: tengo muchas cosas que decirles a ustedes, pero todavía no las pueden sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él tomará, el Espíritu de verdad, dijo Jesús, tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. El Espíritu de verdad me glorificará a mí, porque le hará entender a ustedes todo lo que yo soy y que en este momento no lo pueden sobrellevar, porque no lo podían entender. No podían entender que el que moría en la cruz era el Hijo de Dios viviente, era el creador del mundo, que el que moría en la cruz, en ese cuerpo crucificado estaba toda la plenitud de Dios. Entender eso no fue ahí no lo entendían, por eso era que salieron corriendo. Cuando entendieron todo lo que Cristo era, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, y todos estos libros fueron escritos muchos años después. Ninguno de estos libros fue escrito ahí, que Jesús caminaba y él, bueno, copia. Jesús va a donde Lázaro, agarra, y ninguno de ellos escribía cuando eso pasaba, porque ninguno de ellos podía interpretar correctamente ni las obras de Jesús, ni las palabras de Jesús, ni el carácter de Jesús, ni podían decir quién era Jesús. De hecho, el último que escribe es Juan, y Juan es el que se especializa en decir que Jesús es igual a Dios, que Jesús es el mismo Dios. Pero ellos en ese momento que lo habían recibido, porque en su tiempo Dios le dijo a Felipe: el Padre y yo somos uno, pero ahí ninguno entendió. Después los vemos en el camino de Emaús y están llorando. ¿Y por qué están llorando? Porque se nos murió Jesús. Si ellos hubieran sabido que Jesús era el Hijo de Dios, hubieran dicho: pues aparentemente se murió, pero algún día va a volver, o algo, porque él era Dios. Pero se murió, ya se acabó todo. ¿Por qué la desesperanza? Porque no habían entendido. Porque Jesús se había dicho: es necesario que yo vaya a Jerusalén, que padezca mucho, que sea muerto y que resucite. Él lo dijo completo. Pero la mente de ellos, y así nos pasa a nosotros también, llegaron hasta que se murió. Y cuando él aparece ahí mismo en el camino de Emaús, les dice: insensatos, tardos. O sea, ¿por qué se demoran tanto en entender? Ninguno estaba esperando, no, pero él va a resucitar. No había fe en ningún discípulo diciendo: esperemos que él dijo que va a resucitar. Y lo repitió en la Biblia. Revise los evangelios. Jesús lo repetía: al tercer día va a resucitar. Lo decía el Antiguo Testamento. Al tercer día, no hay nadie que diga: esperemos 3 días. Nadie dijo eso. Se murió y se les murió todo a ellos. Pero toda la palabra se cumplió. La comprensión de eso viene después,
¿Por qué viene después? Por el testimonio del Espíritu Santo, que es lo mismo que dice Pablo a los Corintios, que los judíos tienen toda la revelación del Antiguo Testamento del Señor Jesucristo, pero ¿por qué no pueden ver a Jesús? O sea, ¿por qué leen el capítulo 53? O sea, tú lees el capítulo 53 de Isaías y dices, tremendo cuadro de Jesús, clarito el cuadro de Jesús. Los judíos lo han leído y ellos no ven a Jesús. Tienen un velo. Tienen un velo. No tienen el Espíritu. Pero cuando el velo se ha quitado, entonces dice el apóstol Pablo, vendrá el Espíritu, porque donde está el Espíritu hay libertad. Y donde está el Espíritu de Cristo, pues podemos ver a Cristo. Entonces, tres son los que dan testimonio: el agua del bautismo, la sangre que derramó y el Espíritu que nos convence a nosotros, no solamente de nuestros pecados y de nuestra maldad, sino de la justicia que nos es imputada. Eso es importante. Cuando la Biblia dice que Él te convencerá, que esa es una de las obras del Espíritu Santo, y nosotros siempre nos quedamos por la mitad. O sea, que el Espíritu Santo me convenza de pecado. O sea, ahí lo necesito. Pero te tiene que convencer de justicia. O sea, te tiene que convencer de la justicia que Jesús te ha regalado, que esa es la parte difícil, ¿oíste? Esa es la parte difícil cuando tú metes la pata, enseguida te quieres perder de la presencia de Dios, porque dices, ya me la embarré. Luego, pero ¿y tú caminas delante de Dios por tu propia justicia o por la de Jesús? ¿Quién te puede convencer de eso? Si cuando uno comete el más pequeño pecado, hay un redarguir y el diablo comienza a decir, viste, ya te la embarraste. Tú no sirves para esto. ¿Para qué vas a orar? ¿Cómo vas a llegar a la presencia de Dios? Esa es la voz del diablo. Tiene que venir el Espíritu Santo a recordarme que yo he sido justificada por el Señor Jesucristo. Tiene que venir la sangre del Señor Jesucristo para darme testimonio de que yo he sido limpiada, redimida y perdonada. Bueno. Se lo dijo a Pedro cuando le dijo, me seguirás después. Me seguirás después. Ahora no puedes. Exacto, pero cuando uno tiene todo nublado, uno oye pero no entiende, oye pero no recibe. Pero todos ellos lo sabían. Fue el Espíritu el que hizo que recordaran la segunda parte del cuento, que no le habían creído, que no lo habían entendido, que solamente recibieron se va a morir, y si se muere, ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? No hay que volver a pescar, no, esto se acabó, y entonces ¿qué? O sea, se les olvidó a todos que Él iba a resucitar, y se nos olvida también a nosotros. Nosotros a veces llegamos hasta ahí, Él murió por nuestros pecados, pero la Biblia dice que Él resucitó para que tengamos vida nueva. No solamente hemos sido perdonados, nos ha sido adjudicada una vida nueva. Una vida nueva, la vida de resurrección. Así como yo participo de la muerte de Cristo, tengo que participar de la resurrección de Cristo. Y participar de la resurrección de Cristo es participar de su vida, de su poder, de su gloria, de su autoridad aquí en esta tierra. Y de manera más gloriosa cuando Él venga. Pero ahora mismo yo tengo esa vida, yo tengo ese poder. Lo que no tengo es mucha fe en eso. Es decir, para decir que Él se murió, no nos cuesta mucho trabajo, pero para decir que resucitó y que nosotros debemos resucitar con Él a una vida nueva y gloriosa, ahí sí no. Nos gusta mejor la doctrina del pecado, es que todos somos pecadores, es que quien no peca, es que no sé qué, sí, pero somos pecadores, pero también somos portadores, como dice también la carta a los Efesios, de la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en nosotros y que resucitó a Cristo de entre los muertos. Eso es lo que dice la Biblia. No hemos llegado allá porque no hemos creído en esa parte. Porque estamos como los discípulos, se murió y bueno, ya sabemos que al morirse nos dio perdón de pecado. Bueno, ya estamos perdonados. Sí, pero resucitó y al resucitar nos dio una vida nueva y un poder nuevo. En ese sí no creemos mucho y por eso nos da la depresión y nos dejamos llevar de los problemas y de las cosas. Bueno, entonces, ¿por qué les dije que se saltaran el versículo 7? Porque resulta que el versículo 7 fue añadido por un señor llamado Jerónimo con el deseo, esto es un poquito delicado porque la gente enseguida se le paran todos los pelos, ¿cómo así que añadieron? No, hubo un señor que añadió el versículo 13 en aras el versículo 7 en aras de defender la doctrina de la Trinidad, es decir,
como para él afirmar, porque él al parecer vio un peligro para la doctrina de la Trinidad. Pero resulta que ese texto que hay ahí no tiene como propósito exponer o defender la doctrina de la Trinidad, sino exponer y defender que Cristo tiene 3 testigos conforme a los requerimientos de la ley para aceptar un argumento como verdadero. ¿Me hago entender? Aquí Juan no estaba pensando en la Trinidad. Hay miles de versículos en la Biblia que respaldan y fundamentan la doctrina de la Trinidad, y podemos hacer un recorrido por toda la Biblia. Desde el Génesis aparece la Trinidad. En el mismo bautismo de Jesús aparece la Trinidad. Pero resulta que en ese afán de defender la Trinidad, en ese tiempo, entonces un hombre llamado Jerónimo colocó el versículo 7 como aclarando estas cosas, pero realmente no era el propósito de Juan exponer la Trinidad, sino exponer que Jesucristo tiene 3 testigos que testifican de que Él es el Hijo de Dios. No tiene otro propósito. Entonces por eso dije, saltémonos el 7, que habla de la Trinidad, que no dice nada que sea incorrecto, pero que corta la idea y introduce una idea que hace que la cosa, además de complicada, se complica más. Ok, continuemos entonces. El versículo 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, si recibimos el testimonio de los hombres, no, me salté. Sí, el 8 es ese, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3, aquí dice concuerdan, en otras Biblias dicen estos 3 están de acuerdo. ¿Qué significa eso? Que en el testimonio que da el Señor Jesucristo, o que dan del Señor Jesucristo en el agua, dicen este es el Hijo de Dios. El testimonio que da de la sangre de Jesús dice este es el Hijo de Dios. Y el testimonio del Espíritu Santo es el Hijo de Dios. Cuando dice que concuerda, quiere decir que los 3 dicen la misma cosa. O sea, que tú puedes coger a los 3 y separarlos y te van a decir la misma cosa. Un escritor, para explicar este asunto de concuerdan, explicó un suceso, algo que sucedió en un colegio cuando 4 muchachos llegaron tarde al colegio y dijeron que el carro en el que venía se le había espichado una llanta, se le había explotado un neumático y que por eso habían llegado tarde, lo cual era una mentira. Entonces el rector del colegio, en aquellos colegios donde importaba que dijeran o que no dijeran la mentira y que llegaran tarde, o sea, cuando había autoridad, entonces cogieron a los muchachos y los pusieron a cada uno en un cuarto por separado, y a cada uno le preguntaron que cuál de las 4 llantas era la que se había explotado, y los 4 inventaron una cosa diferente, y así fue como descubrieron que eran 4 mentirosos que habían llegado tarde, quién sabe por qué. Entonces cuando dice que los 3 concuerdan, significa que los testigos de Jesús concuerdan. A donde tú quieras, el testimonio de Jesús concuerda. Si lo buscas en el momento del bautismo, dice lo mismo. Si lo buscas en la crucifixión, el Padre está diciendo lo mismo. Si buscas al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo está escribiendo lo mismo acerca de Jesús. Bueno, y entonces el versículo 9 habla de esto. O sea, mira lo que dice, o sea, si recibimos el testimonio de los hombres, es decir, si tú crees en algunos hombres, no sé, piensa tú en una persona a la que tú le creas, como cuando dicen, eso me lo dijo fulano, y fulano es súper serio, es una persona respetable, yo a él no le he encontrado nunca ninguna mentira. Entonces, si nosotros somos capaces de creer en el testimonio de personas que por su integridad, por su honestidad, por su experiencia, siempre han dicho la verdad y tienen buen testimonio, si somos capaces de creer en los hombres, hombre, ¿cómo no vamos a creer en el testimonio de Dios? O sea, y lo que Juan está diciendo aquí es que Dios está dando un testimonio, que el cielo está dando un testimonio, que Dios ha puesto testigos de quién es Jesucristo, y que dado todos los testigos y la naturaleza de la persona de Dios, la persona divina que está testificando de su Hijo, el no creerle es la cosa más horrenda que puede hacer una persona. Entonces mira cómo lo dice. Versículo 9
hasta el 11. Vamos hasta el 11 primero. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Miren qué importante es esto. Aquel que no cree en todo lo que Dios ha dicho de su Hijo es un blasfemo que está diciendo que Dios es un mentiroso. Nosotros somos tan románticos, nosotros somos tan buena gente, nosotros nos abrazamos con un testigo de Jehová y decimos, ay, ellos son tan lindos, ellos son tan bonitos, ay, mira esa señora ahí asoleada con ese paraguas, ay, qué pecado. Bueno, ellos no tienen la culpa, pero todos ellos han hecho de Dios un mentiroso. Todos ellos han blasfemado de Dios. Es una doctrina que en sí misma es una blasfemia. Y usted dice, ay, pero todo lo que dicen es bonito. Pregúntenle quién es Jesucristo. No es que nosotros nos dejamos llevar, ay, los mormones, ay, mira el angelito, ay, pero mira que... Mire, ahora usted busca en las canciones de Jesús Adrián, de cualquier canción, no digamos Jesús Adrián, cualquier cantante serio, porque ya está, el pobre está muy... Cualquier cantante serio, usted se mete y busca cualquier cosa bíblica y no sé qué, y abajo le sale un letrero, ¿tienes problemas? La iglesia del Señor Jesucristo te visitará, llama a este teléfono, estamos aquí para no sé qué, en cada video. Yo no sé, mire, el billete que mueven es salvaje, un billete salvaje, es un billete que viene del mismo infierno, porque ese es el negocio de Satanás. Las religiones que puedan anular un pedacito de lo que es Cristo. Ya, un pedacito, o sea, que le quiten a Cristo un pedazo de su gloria, te quitan la salvación, te quitan todo. Aquí esto no es de qué linda sea la religión, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo? Aquí, ¿quién es Cristo? Para que te digan. Los testigos de Jehová, eso no te lo dicen de frente, pero tú le preguntas más y más y más. No, realmente el papá de Jesús es el ángel Gabriel que se le apareció a María y ahí fue donde engendraron a Jesús. El arcángel San Gabriel, ese es el papá de Jesús. Entonces, hermanos, cualquiera que pueda creer eso, está haciendo a Dios mentiroso y está cometiendo un pecado que se llama blasfemia, para que ustedes no piensen que porque tengan templos bonitos y canten cosas bonitas. Y repito, ellos se meten en todos los sitios cristianos evangélicos, ahí se meten y te dicen que es en el nombre del Señor Jesucristo, usan el nombre del Señor Jesucristo para atraer a las personas, pero son una iglesia blasfema. Son una iglesia no porque no se llama iglesia eso, son una secta blasfema, como los testigos de Jehová y como los católicos. ¿Por qué los católicos también son blasfemos? Bueno, ellos a la persona de Jesús no le quitan nada aparentemente, pero le quitan su ministerio de intercesión sacerdotal y se lo entregan a la mamá. Ah, listo, ya. Eso, y todo se ve bonito. Sí. No. Entonces, por eso no, es que no es tan fácil. Eso de nacer de nuevo no es así tan fácil. Es que tú de verdad creas lo que aquí dice. Porque yo te voy a decir, sí, nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero es que Él es el único mediador. Ah, no, María también. María era mamá. A Dios. Entonces, ojo, tengamos eso en cuenta, que no todas las religiones y que todo ese cuento de que todos somos lindos, no. Versículo 11. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Que Dios nos ha dado, a mí me parece súper lindo y súper concluyente el versículo 11, el testimonio de Dios. Miren qué simple, pero ojalá que lo podamos recibir. Dice, Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. O sea, hermano, todo lo que Dios nos ha dado está en su Hijo. Amén. Todo está en Jesús. El que tiene a Jesús lo tiene todo. Es decir, todo lo que Dios podía dar, hermano, es todo. Es decir, Dios quiso entregar todo, o sea, entregar todo lo que Él es.
Yo quiero que leamos a Pedro, porque a mí me gusta cómo lo dice Pedro. Lo dice de una manera tan hermosa, creo que es en el... no me sé, nunca sé, donde dice que todas las cosas, creo que es la segunda, entonces que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Es segunda de Pedro 3. ¿Pero es que? Segunda de Pedro 1:3. Sí, mira cómo lo dice Dios. Mira cómo lo dice Dios, a ver si la capta. Cómo lo dice Pedro en primera de Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Es que, hermano, ve, no es que nos las van a dar. No. Miren, no hay nada que Dios te esté reteniendo ahora. No hay nada que Dios te esté negando. Solamente hay cosas que tú no estás recibiendo. Dios te lo está dando todo en su Hijo Jesucristo. Así de sencillo. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Todo lo que Dios es, lo tenemos a nuestra disposición en Cristo Jesús. ¿Y por qué no lo disfrutamos? Porque andamos ocupados. Porque no hemos vendido todas las cosas para ir a comprar el terreno. El terreno está ya guardado, yo sigo trabajando, buscando el mejor carro, buscando la mejor universidad, buscando el mejor colegio, buscando todo, y no estoy buscando lo mejor de lo mejor, el regalo que Dios me ha dado, Jesucristo. Yo ando buscando cómo prosperar, yo ando buscando cómo hacer un máster, yo ando buscando cómo hacer, y eso debe ser secundario. Debemos buscar primero el reino de Dios y que eso se convierta en añadidura. La única forma de que Dios nos enriquezca físicamente es que Él se convierta en nuestra riqueza, y lo demás si viene de atrás. Pero cuando mi riqueza es lo que yo busco, porque eso es lo que yo busco, busca primero el reino. No, yo me levanto y lo primero que hago es buscar plata. Lo primero que hago es buscar cómo hago con mi jefe para llegar temprano. Eso es lo que ocupa mi mente. ¿Cómo hago para ascender? ¿Cómo hago para pagar esto? Y esa es la vida de los hombres que no se han encontrado con el terreno. Con el terreno. Entonces dice, Dios nos ha dado la vida eterna. Ese es el testimonio de Dios. Dios nos está diciendo, mira, la vida eterna está aquí, toma, es mi hijo. Y nosotros, bueno, pero yo quiero un poquito nada más. Voy a gastar el 80% de mi tiempo buscando lo efímero, lo material. Y el 20%, ahí sí busco la vida eterna. Esa es la historia. Todas las cosas de Dios nos han sido dadas, pero yo nada más disfruto un poquito. Sigamos con el versículo 3. El versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuál vida? La vida de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bueno, versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso se refiere a qué? A la confianza que se desarrolla, precisamente el tema que ya venimos hablando, de que entre más conozco a Dios, entre más comprendo mi relación, entre más entiendo mi posición, entre más conozco su amor, yo tengo más certeza. Ahora, si yo soy una persona que ha vencido al mundo, entonces mis oraciones también van a demostrar que el mundo no es lo esencial. Entonces, por eso dice, si pedimos algo conforme a su voluntad, o sea, lo que vamos a pedir en oración va a estar transformado. ¿Por qué? Porque somos personas que ya vencimos al mundo.
Porque podemos decir, oye, pero yo tengo rato orando por algo que no me han concedido. Bueno, debe ser que ese algo pertenece a alguna conexión que tú todavía no sueltas de las cosas del mundo y no está en la voluntad de Dios. Como decía Santiago, pedís y no recibís. ¿Por qué? Almas adúlteras, porque ustedes piden es para disfrutar de sus deleites. Entonces, si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, ya nosotros sabemos que eso ya lo tenemos, o sea que hay que dar por sentado que lo tenemos. Entonces, la respuesta a nuestras oraciones depende, número uno, que hayamos vencido el mundo. ¿Cómo se vence el mundo? Haciendo que Cristo sea nuestro tesoro y no las cosas del mundo. Número dos, estar alineados a su voluntad. Si pedimos algo conforme a su voluntad. Estar alineados a su voluntad y pedir. No es no pedir conforme a su voluntad, pero hay que pedir. Luego dice, tenemos la certeza de que Él nos oye. La confianza, la fe. Y por último, hay que dar por hecho que lo que pedimos ya lo tenemos. Eso es lo que dice Juan. Ok. Luego viene una oración por los hermanos. ¿Cómo orar por los hermanos? Aquí viene otro rollo terrible. Versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Aquí se formó el tierrero con este señor porque... De otra clase. No, yo no me voy a quedar con esto aquí. El próximo jueves no hay clase. Hay dos posiciones. La posición de algunos maestros acá ortodoxos que dicen que el pecado de muerte son aquellos pecados que nos llevan a la muerte física. Que hay algunos pecados en donde la gente termina muerto. Entonces, por ejemplo, la rebelión de Coré, que Dios no los perdonó y se los tragó la tierra y se murieron. En el Nuevo Testamento, los mentirosos estos, Ananías y Zafira, se murieron. ¿Quién más? En el capítulo 11 de la carta a los Corintios dice que algunos por tomar la cena indignamente se murieron también. Entonces, con base en eso, algunos teólogos dicen que hay pecados, que lo que el autor está tratando de decir, que hay pecados que llevan o conducen a la muerte. Yo personalmente, yo no estoy de acuerdo con eso. Y les voy a decir por qué. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Número uno, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Cuando dice que yo estoy viendo a mi hermano cometer pecado, ¿el hermano está vivo o está muerto? Está vivo. Luego dice que yo ore por ese hermano que está cometiendo un pecado que no es de muerte. Luego dice que yo ore por ese hermano para que Dios le dé vida. ¿De qué vida están hablando si está vivo? Vida espiritual. Vida espiritual. Entonces aquí no aplica la vida física. Entonces lo que el autor está diciendo es que hay pecados que te llevan a la vida espiritual. Obvio. Que te llevan a la muerte espiritual. Hay pecados con los que nosotros luchamos todos los días y no nos matan. Estoy hablando espiritualmente. No nos matan, nos entristecen, nos aburren, nos enfrían. Pero finalmente terminamos otra vez. ¿Por qué? Porque la vida está en nosotros. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, no sé qué. Pero yo sí creo que un cristiano que cometa ciertos pecados puede morir espiritualmente. Ya. Aquí él mismo está diciendo, y eso lo confirma el contexto cuando él dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Practicar el pecado. Lo que pasa, hermano, es que uno con esta doctrina se mete en tremendo lío, porque cuando uno viene y descubre, o cuando la iglesia descubre que hay un hombre que está practicando el pecado hace 5 años, uno se queda así como que, y entonces, ¿qué le aplicamos ahí? El calvinismo, el arminianismo, el idiotismo, el ignorantismo, o sea, ¿qué le aplicamos al hermano? ¿Cómo vamos? O sea, ¿cómo hacemos ahora? Decimos que el hermano es falso y resolvemos el problema. No es que él nunca ha nacido de nuevo, porque según la doctrina de la perseverancia de los santos tienen que perseverar en la santidad y se pueden resbalar un día, pero vuelven y se paran. Pero y cuando un hombre duró 5 años en el pecado, entonces nunca se convirtió,
entonces no perseveró. O sea, a mi parecer, son víctimas de su propio invento. Hermano, Dios no nos ha explicado todo. Hay cosas que no sabemos. Así como que se sientan los doctores de la ley a decir que si un cristiano se tira de un edificio, va directo para el cielo. Pero si no es cristiano, va para el infierno. O sea que depende de si era cristiano o no cristiano, no depende del edificio. Semejante afirmación. Entonces, ¿qué pasa? Que acá también lo que yo entiendo, sin tratar de ser dogmática, es que Juan está diciendo, caramba, hay pecados, quién sabe qué habrá visto Juan, hay pecados que yo mejor no oro, yo me echo para atrás, yo digo, no, esa persona que está cometiendo esas cosas jamás ha conocido a Dios. No puedo orar para que Dios le dé vida, porque Él está muerto en sus delitos y pecados. Porque habiendo conocido a Dios, y hay una cantidad de textos en la Biblia, está el libro de Hebreos, que es el libro que causa los dolores de cabeza de todos los calvinistas. Hebreos 6 habla de eso. Que si pecamos voluntariamente, ya no queda más perdón por los pecados. O sea, yo personalmente no creo que ningún cristiano decida pecar. Así, y voy a pecar y punto, y voy a pecar y dame el boleto que yo voy para allá. No, yo no creo. De verdad que yo no creo. Es que yo lo que pienso es que la única manera que una persona se pierda o sea un pecado de muerte espiritual es rechazar al Espíritu Santo. Exacto. Lo único. Por eso, pero cuando tú rechazas al Espíritu Santo, porque decimos que rechazar al Espíritu Santo fue cuando Jesús sacó un poco de demonios y luego dijeron que los había sacado por obra del mismo demonio. Eso es. Nosotros no hacemos eso. Mire, cada vez que yo voy a hacer lo malo, el Espíritu Santo me dice no lo hagas. Sí. Y cuando lo hago la primera vez, o sea, vamos a suponer, la primera vez voy chum y hice lo que fue. Yo esa noche no dormí tranquila, a mí se me paran todos los pelos, y yo digo, ¿qué hice, Dios mío? O sea, yo no puedo seguir al día siguiente a repetir lo mismo. Yo esa noche me tiro en el piso, lloro, pateo, y yo no estoy hablando de que yo sea perfecta, pero oye, mañana la hacemos de nuevo. Yo ahí también le di la espalda al Espíritu Santo y bien dada. O sea, eso no es, o sea, eso es lo que yo creo que Juan vio, eso es lo que yo creo que yo vi, eso es lo que yo creo que yo vi. Es decir, que yo creo que eso es lo que sucede, que una persona no cae en pecado así de la noche a la mañana, sino después de cerrar sus oídos a la voz del Espíritu Santo una y mil veces. Ahora, yo tampoco creo que una persona que haya hecho esto no tenga una oportunidad de arrepentimiento, aunque hayan sido 3 y 4 años. Yo no creo. La verdad que no creo. Yo creo que si la persona en un momento dado entra en razón y que la misma iglesia va, lo reconviene, ¿cómo es que se llama? Lo confronta, lo cuestiona, pues yo pienso que puede pasar algo. Pienso que nadie tiene la última palabra con respecto a la salvación de nadie. O sea, esa persona puede estar perdida ya y puede que no. O sea, es que el asunto es ser dogmático. Si ya llevas 4 años en pecado, no ores más por él porque ya se va para el infierno. Yo no creo eso. No creo eso. No creo. Es alguien que ya alcanzó la gracia, alguien que ya fue limpiado, alguien que ya creyó y comienza a pecar, y a pecar de una manera tal que Juan dice que produce la muerte, y dentro del contexto vemos que es muerte espiritual, y él dice, yo no diría que oraran por eso. Ya. Yo diría que ya, dejen a ese señor así. Mira, un caso... Esa es la posición de Juan. Tiene el asunto de la comunión. Esta carta habla de la comunión. Mira, aquí todos estamos estudiando. Yo soy maestra, yo estudio, yo escucho a todos los maestros que puedo escuchar. Los escucho con un espíritu crítico, sin endiosarlos. Tengo en mi base, o sea, en mi cabeza, yo tengo toda la Biblia, tengo toda la Escritura como un colador. Ellos hablan y yo les pongo el colador.
El problema es que no todo el mundo tiene el colador. Y el colador se te forma en la cabeza cuando tú comienzas a leer la escritura todos los años, capítulo por capítulo, versículo por versículo, entiendas o no entiendas. Si tú no te has leído toda la Biblia, tú no tienes colador. El colador lo forma el contexto general de la Biblia. Yo lo tengo desde que comencé. Yo le doy gracias a Dios por los maestros que tuve. A mí no me crió ni John MacArthur, ni John Piper, ni ninguno de esos. Además me prohibieron, no los escuches. Solo Biblia. Te la vas a leer todos los días, Biblia. Y si te arrodillas y le pides a Dios, Biblia, solamente Biblia. Solamente, entiendas o no entiendas, solamente Biblia. Un año leyéndome solamente la Biblia. Yo tenía prohibido abrir un libro de un comentario, primer año. Porque yo tenía que dejar que la Biblia entrara en mi mente. Porque yo tengo que respetar la escritura por encima de todos los intérpretes. Amén. Entonces, yo acepté eso. Mire, yo iba a la casa de unos que hoy son falsos maestros, que hoy predican plata, billete, carro. Entraba a esa casa, ahí estaba el librito de Benihín, ahí estaba el librito del otro loco, ahí estaba el de cómo hacerte rico. Y yo, oye, ¿tú por qué tienes todos estos libros? Entonces yo era la idiota. Me miraban así como, ay, tronco de pelada boba, ridícula esa. ¿Y tú por qué dejé eso? Porque yo pensaba que había que obedecer al maestro. Porque es que el maestro me lo puso Dios. Ah, pero como yo era una idiota ridícula, ellos eran, tú sabes, más inteligentes que yo. Ay, tú le vas a hacer caso a Miguel. Mira, no sé qué, yo, pero es que él nos está formando. Bueno, yo era tronco idiota. Yo era fanática, yo era loca, yo tenía Miguelito y yo tenía, no, yo quiero hacerlo como él dice. Yo quiero hacer, ¿por qué yo no puedo leer la Biblia sola? ¿Por qué tengo que tener a otros? Y de ahí es donde nos saca Dios. Entonces yo me leía la Biblia sola, completa. Todos los años me la leía. El primer año, 0 comentarista. Después él comienza a mostrarnos, mira, este comentarista dice esto, y este otro dice esto. ¿Qué dice la Biblia? Discierne con la Biblia. Por eso te digo, uno de los que dicen que aquí lo que está diciendo es que hay pecados por los cuales te vas a morir es John MacArthur. Este es el comentario que él tiene. Y yo tengo a otro comentarista que es Donald Stan, que es el de la Biblia, ¿cómo se llama esta? La Biblia Vida Plena, que es pentecostal. Y él dice que hay pecados que producen muerte espiritual y hay otros que simplemente producen frialdad, dureza de corazón, pereza, pero que hay otros que producen muerte espiritual. Yo creo que eso va con el contexto y con la hermenéutica. Pero me llama la atención que hombres tan fundamentalistas no respeten la hermenéutica. La hermenéutica dice que yo tengo que interpretar las cosas en el contexto. Y esa hermenéutica me la enseñaron a mí sin MacArthur, sin Piper y sin nada. Hermenéutica pura. Yo interpreto y lo que determina el significado de esto es el contexto. Por eso yo les dije, y se lo estoy enseñando, ¿el hermanito está vivo o está muerto? Está vivo. Luego, si él está vivo pero está pecando y yo voy a orar para que Dios le dé vida, ¿de qué vida está hablando Dios? Si la física está ahí. Eso se llama estoy libre de una mala interpretación bíblica. Yo no estoy libre de eso. ¿Y cómo hago yo si yo tengo una posición? Si yo tengo una posición. Por ejemplo, a mí me enseñaron que ahorita venía el rapto y yo de pura alegría, yo estaba esperando el rapto. ¿Y qué pasa conmigo? Que en el rapto, en este asunto del rapto, hay 3 posiciones. Y ustedes la conocen, que el rapto es ya, que el rapto es antes de la tribulación, que el rapto es en medio de la tribulación, que el rapto es después de la tribulación. Las otras 2 posiciones de la mitad de la tribulación y después, pues a mí no me gustan, porque a quien le gusta la tribulación, a mí me gusta la de antes. Entonces, como ya la tribulación está así como que va a empezar, entonces uno dice, ay, lo que viene es el rapto. ¿Qué hice yo? Pues yo me arrodillé y le dije, Señor, muéstrame si de verdad viene el rapto o qué es lo que viene, porque yo no puedo, con la congregación que tú me has dado, decirle a todos que viene el rapto cuando no es verdad. Por favor, dime, por favor, muéstrame. Y el Señor respondió. Y la respuesta, ¿sabe cuál fue? No viene ningún rapto por ahora, mijita, lo que viene es persecución. Y yo he predicado el rapto antes de la tribulación toda mi vida. Hasta que en la pandemia dije, Señor, no sigo porque no estoy segura. Hay hombres que dicen que vamos a pasar por la tribulación y lo que yo estoy viendo son luces así que se acercan a la tribulación, todo que parece así como que viene para encima de lo que es y yo no veo el rapto. Entonces es que no tengo fe o es que estoy enseñando algo que está mal.
Y yo me senté y dije, muéstrame. No comienzo la clase, no comienzo a enseñar hasta que tú me confirmes que el rapto es antes de la tribulación. Y Dios me confirmó con la misma Biblia. No crean que se me apareció un rayo ni nada, no se me apareció nada. Me mostró dónde estaban los errores doctrinales míos, me los mostró. ¿Dónde estaban los errores doctrinales míos? Aquí. Esto está mal interpretado, búscatela, no sé qué, búscate el interlineal, búscate no sé qué. Reuní todo y dije, claro, lo que viene ahora es persecución. ¿Y qué estoy enseñando ahora? Abran el ojo, pero siguen dormidos. Abran el ojo, que viene la persecución, pero siguen, hay gente que sigue esperando, no sé, que va a viajar en una nube. No hay nube por ahora, no hay rapto. No hay rapto por ahora, no hay rapto. ¿Saben por qué? Porque la iglesia está carnal, dormida, fresca, conchuda, mundana, y esa iglesia no puede ser raptada. Porque la iglesia que hay le gusta este lugar y está cómoda. La iglesia que se va es una iglesia que no le gusta esto, que lo que le gusta es el cielo, que lo que le gusta es Dios. Entonces, aquí no hay nadie listo para ningún rapto. Aquí estamos listos es para la persecución, porque la persecución depura. Entonces, es mejor que nosotros actuemos como si estuviéramos perseguidos, ¿ya? Que aprendamos a orar, a ayunar, a reprimir nuestras pasiones, a ponernos en servidumbre. Eso es lo que debemos aprender en vez de tanta bobada, estar buscando plata, buscando lo que no es. Porque no viene ningún rapto todavía. Sí, lindo, vamos a ver, nos van a sacar de aquí, chévere, cuando nosotros estamos con... Exacto, todo eso lo que significa. Bueno, finalmente les leo el versículo 19, 20 y nos vamos. Versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es, mire lo que dice, ¿quién es Jesucristo? El verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios, no es Jehová. Jehová es un nombre que se inventaron los desocupados. Es Jesucristo el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. Padre.